Y es cuando Hammer postula su primera ley. Esta ley se llama la ley férrea del cáncer, porque es la ley de hierro del cáncer, porque se cumple en el 100% de los casos. Y no solamente vale para el cáncer, que es lo que más duro. Se llama ley de hierro del cáncer y de las enfermedades similares al cáncer. La palabra esta maldita de cáncer, en la medicina que nosotros trabajamos, ha perdido todo su contenido y ha perdido toda su fuerza y toda su tragedia. Hammer, la primera ley, dice así: todo shock psíquico altamente traumático, hiperagudo, que te pilla a contrapié y vivido en aislamiento, produce una rotura de campo electrofisiológico de un área concreta del cerebro. Y a partir de ese momento, desde ahí se lesiona el órgano que esa parte del cerebro rige. ¿Comprendéis? Por primera vez se hace el triángulo. Por primera vez se puede valorar los tres polos del ser humano: la psique, el cerebro y el órgano. Entonces, todo shock psíquico altamente traumático, hiperagudo, que te pilla a contrapié, es decir, inesperado. Él lo compara mucho con el penalti que le tiran al portero. El portero se tira para un lado y el balón va para otro. Ese es el que hace gol. Si la persona espera el golpe, no hay problema. Te pilla a contrapié y vivido en aislamiento. Eso es tremendo y es importantísimo y condición sine qua non para que se produzca la enfermedad, para que se produzca el cortocircuito cerebral. La persona se lo tiene que tragar. Lo lleva por dentro y le está dando vueltas continuamente. Lo vive en soledad, en aislamiento. No lo comunica. Eso, mientras dura esa situación conflictual, dura un cortocircuito a nivel cerebral. Y desde ahí se manda un error de codificación al órgano. Y aparece la enfermedad en el órgano. Esta primera ley se cumple en el 100% de las enfermedades, excluyendo tres tipos de enfermedades: los traumatismos, los envenenamientos y las que ya se nace con ellas. Todas las demás, absolutamente todas, se rigen por esta ley. Esa es la primera ley de Hammer. Pero Hammer se sigue adelante investigando, y además a una velocidad tremenda, y descubre que la enfermedad es un proceso bifásico. Hasta ahora la enfermedad solamente se tiene en cuenta desde el momento que da su primera sintomatología, o que es descubierta por una prueba radiológica o por una prueba fortuita en un hospital, pero nada más. Y el proceso empieza en el momento que aparece el primer síntoma de enfermedad hasta que la enfermedad termina. A ver, se da cuenta de que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque lo primero que le llama la atención en el escáner cerebral, y a partir de ese momento, lógicamente, todos trabajamos con escáner cerebral, y lo primero que se le pide al paciente es un escáner cerebral. Eso es una prueba científica, además, irrefutable. A ver, puede hoy día, y algunos ya podemos hacer alguna cosilla también sobre ese punto, con un escáner cerebral, sin saber la historia del paciente, se le puede diagnosticar perfectamente de todo lo que tiene, de lo que ha tenido, en qué fase se encuentra y qué lo ha producido. O sea, casi nada. Y ese escáner cerebral, dentro de la ciencia, va a misa, porque es una prueba científica. Esto no es una especulación, esto no es medicina alternativa, ni es una medicina especulativa. Esto es: señor mío, aquí tenemos un escáner y vamos a ver si es verdad o mentira lo que yo digo, comparándolo después, contrastándolo con la historia clínica del paciente. Eso es lo más tremendo que Hammer ha aportado a esta medicina. Y él, al seguir investigando en el escáner, descubre que el tipo de artefacto es de dos formas. Que si hay 100 personas con un problema de riñón, 50 tienen, por ejemplo, un artefacto en forma de diana, es decir, un círculo con un punto en el medio, y los otros 50 lo tienen en forma de mancha. Es un círculo redondo, pero una mancha negra, un edema cerebral. Y entonces, cuando se da cuenta, preguntando a los pacientes, que los que lo tienen en diana tienen el conflicto activo, están viviendo el conflicto en ese momento. Le pregunta sobre el contenido del conflicto y dice: sí señor, yo todavía estoy enfadado con mi hermano, o yo todavía estoy pendiente de la herencia de mi tía. Pero, sin embargo, aquellos que tienen la mancha, todos han tenido el conflicto, pero todos lo han resuelto. Y vuelve a encontrarse el 100%. No hay un individuo con una imagen en diana que diga: yo ya he resuelto ese conflicto. Ni hay ningún individuo con esa imagen en mancha que diga: yo no he tenido nunca este conflicto. Ocurre siempre en el 100% de los casos. Y además, paradójicamente, a nivel orgánico, existe una sintomatología de conflicto activo y una sintomatología de conflicto en solución. Entonces Hammer descubre la segunda ley, que es la ley del carácter bifásico de las enfermedades. Y la dice así, dice: toda enfermedad es un proceso bifásico, tanto en cuanto la persona resuelva el conflicto. Es decir, que hay una primera fase de enfermedad, que es la fase de conflicto activo, cuando la persona está está con el conflicto, viviéndolo en ese momento. Y hay una segunda fase,
que se desencadena siempre que la persona resuelve su conflicto. Y en ese momento la solución ocurre también, lo mismo que en fase activa, a los tres niveles. A nivel psíquico, esa persona ha resuelto el conflicto. A nivel cerebral, lo que antes era una diana aparece en forma de mancha. Y a nivel orgánico, lo que antes era enfermedad, empieza la fase de curación orgánica. Es decir, el cerebro da inmediatamente la orden de restitución del daño causado. Esto a nivel terapéutico es años luz de lo que hasta ahora conocía la medicina. Y lo más impresionante, y lo vuelvo a repetir y me gusta recalcarlo mucho, es que es ley de la naturaleza. Se cumple en el 100% de los casos. Pero sin embargo él se encuentra ahí un muro impresionante. Mucha gente que está en conflicto en solución por su imagen cerebral tiene una mancha y a nivel de psíquico, hablando con el paciente relata que tuvo el problema pero que ya lo ha resuelto. Sin embargo, en ese momento es cuando empiezan a aparecer los síntomas a nivel orgánico y no le encaja, parece que eso se le sale de la ley. Dice, verás tú que no hemos descubierto ninguna ley. Entonces él ve que no guarda relación el estado emocional del paciente, el estado cerebral y algunas enfermedades, porque en la fase activa no han dado señal y sin embargo en la fase de solución empiezan a dar señal, empiezan a dar sintomatología. Él tiene que investigar en ese momento lo que es embriología y se encuentra que la embriología es el estudio en medicina desde el momento de la fecundación hasta el momento del parto, la evolución del embrión, de cómo se va formando. Nosotros los médicos, yo hice primero aquí en Málaga, pero vamos, en todas las facultades se estudia lo mismo. Sabemos de embriología lo que aprendemos en el primer trimestre del primer año de medicina en anatomía 1. Una vez aprobado ese trimestre, sigues para adelante y no vuelves a tocar la embriología en el resto de la carrera ni de la práctica médica. Por lo tanto, la bibliografía que hay sobre eso es simplemente una bibliografía descriptiva de cómo se va formando el feto, pero parece ser como que la naturaleza no tenía mayor intención en esa formación y no en otra, que es un hecho como puramente casual, de alguna manera se tenía que formar, ya hemos descubierto cómo, pues aquí cerramos el capítulo. Y entonces es cuando James se tiene que poner a hacer el trabajo solito, a investigar qué importancia tiene que un órgano esté formado por un tejido o por otro. Todos sabemos en medicina que todo el organismo está formado por solamente 3 tejidos. Lo que llamamos 3 hojas blastodérmicas, que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Bien, James se pone a ver qué importancia tiene que un órgano esté formado por mesodermo o por ectodermo, y es cuando descubre que su tercera ley, que es la confirmación de la segunda, descubre cómo funciona cada tejido del organismo en conflicto activo y en conflicto en solución. Y la sorpresa es que se encuentra que el 80% de las enfermedades actualmente diagnosticadas como enfermedades son la fase de curación de los conflictos. Es decir, que un cáncer, por ejemplo, intraductal de mama en una mujer, al ser un ectodermo, el ectodermo en fase activa de conflictos pierde sustancias, se hacen úlceras, agujeritos en los conductos galactóforos de la mama, pero la mujer no lo nota, ni el médico tampoco, porque no da sintomatología. Sin embargo, a nivel cerebral tendría la imagen en diana y a nivel psíquico esa mujer tendría el problema activo. Pero si la mujer resuelve el conflicto, inmediatamente viene la orden cerebral de curación del daño causado. Y yo siempre pongo un ejemplo que vais a entender rápidamente, porque supongo que esto es demasiado peso para los que no son médicos. Un día cortando uno jamón con un cuchillo, se le va el cuchillo y se lleva un trozo de carne, no un corte, sino un trozo. Todos sabemos lo que ocurre al día siguiente. La medicina lo ve normal y natural y lo deja evolucionar. Al día siguiente lo que va a ocurrir es que se va a inflamar la zona alrededor de la úlcera y se van a empezar a reproducir los tejidos del borde con la intención de cerrar el agujero, de restaurar el daño, de tapar el boquete. Durante ese tiempo la zona va a estar más o menos enrojecida, inflamada, y el cerebro está dando la orden, dio la orden inmediatamente después del corte de restaurar el daño causado. Nadie se le ocurriría ir a un oncólogo a que le hiciera una biopsia con esa herida. Pobre de él si se le ocurre ir. Y más si el oncólogo le hace caso, que sería difícil, y le saca una muestra del borde de la herida y la lleva y se la manda al patólogo. Sin decirle nada al patólogo, porque si le dice algo el patólogo ya sé lo que va a decir. Pero si no le dice nada, el patólogo firmará eso como un epitelioma, como un cáncer de piel. Y resulta que ahí lo que se está produciendo es el relleno de un agujero. Bien, pero en la mama que hablábamos antes,